Vamos a ir a la escritura. Acompáñeme a la escritura en el nombre de Jesús. Quiero leerle un pasaje en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a estar leyendo el versículo 18 y 19. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Mateo capítulo 15, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios y las blasfemias. Amén. Hasta ahí dejemos. Fíjese que médicamente se ha descubierto en las últimas décadas las diferentes peligros o los diferentes enemigos que hacen que el corazón esté muy como propenso a una enfermedad, o esté muy propenso a recibir un golpe tan fuerte como los paros cardíacos, los stroke y todo eso. Hay algunos enemigos médicos que le llaman como enemigos silenciosos, como por ejemplo la presión alta, la diabetes, el famoso problema del colesterol, los triglicéridos y ese tipo de cosas son como silenciosos porque no siente uno nada, no siente ningún síntoma, no se siente uno enfermo. Va al médico y cuando el médico lo revisa le dice: uy, usted, yo no sé cómo anda caminando usted, le dice el médico. Bien, trae la presión pero elevada, pero uno no siente nada, uno no siente mayor cosa, pero la presión la lleva elevada y cuando golpea el corazón, lo golpea de una forma tan fuerte que lo tumba con un infarto o un preinfarto, cosas así. Y esos enemigos no se logran detectar siempre y a veces les perdemos hasta el cuidado necesario. Eso es en cuanto a lo físico. Pero fíjese que hay otro tipo de enfermedades también en el corazón que tienen que ver con enfermedades espirituales. Y el Señor, explicando a aquellos que estaban alegándole: ¿y por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Por qué comen cualquier cosa y no se lavan y todo esto? Y entonces al final el Señor les dice: miren, la contaminación no es por lo que uno come, sino que la contaminación viene de lo que hay en el corazón. Porque del corazón salen los robos, los adulterios, las blasfemias. Entonces hay otros enemigos, otras enfermedades en el corazón a las cuales debemos ponerle mucha atención. Porque si no se cuida uno, al igual que la enfermedad física, al no cuidarse uno, de repente pega en el golpe en el corazón y lo matan a uno físicamente. Pero en lo espiritual es igual. Hay cosas que a veces están en el corazón nuestro que no los hemos detectado que están ahí. Hay cosas en el corazón que no hemos detectado que se están moviendo.
y que están avanzando en nuestro corazón hasta matarnos espiritualmente. Entonces hoy vamos a tratar de ver, al igual que esas enfermedades físicas, vamos a tratar de ver 4 enfermedades espirituales que pueden darnos un infarto en el corazón. Infarto espiritual. Es decir, nos pueden matar espiritualmente si no le ponemos atención. Vaya conmigo a la escritura, por favor. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 9, por ejemplo. Vamos a ver un primer enemigo que se cuela en el corazón y que puede dañarnos hasta matarnos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, aleluya, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de, ¿qué dice, hermano? De toda maldad. Primera enfermedad, obviamente provocada por el pecado en nuestra vida, puede originar varias cosas. El pecado trae consecuencias, eso lo hemos visto ya en varias ocasiones. El pecado trae consecuencias, el pecado produce muerte, pero hay a veces una consecuencia del pecado que uno viene arrastrando por mucho tiempo, y ese es, por ejemplo, el sentimiento de culpa que a veces uno puede venir arrastrando de algo que sucedió en nuestra vida, de un error que cometimos, de una mala decisión, de una mala actuación, de una acción que dejó consecuencias no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otras personas también. Por ejemplo, dentro de las acciones que a veces suceden, sea nuestra culpa o no sea nuestra culpa, a veces el matrimonio se rompe. Y dentro de ese rompimiento de matrimonios pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, una esposa o un esposo que quedó dañado, hijos que quedaron dañados, que quedaron diciendo, ¿y qué pasó aquí? Y de alguna manera ese rompimiento le robó o le privó a otra familia o a otro hijo o a alguien más, le robó tiempo, le robó aprecio, le robó amor, le robó un montón de cosas. Y por eso usted ve que en muchos hogares en el que ha habido rompimiento, muchos de los hijos crecen con resentimientos a la mamá, con resentimientos al papá, señalándolos, por ejemplo, de abandono, señalándolos de que los dejaron sin ese cuidado especial. Y eso puede crear en nuestra vida un sentimiento de culpa. ¿Sí me doy a entender? O sea, muchas veces el rompimiento pudo venir de muchas razones que no vamos a evaluar ahorita, pero que en algún momento nos llevó a un rompimiento o a alguna acción que salieron dañadas muchas personas. Y a la larga del tiempo, eso nos cobra un recibo, nos cobra una factura, ya sea por la familia, por los hijos, por los padres, nos cobra esa factura. Y eso provoca en muchas personas, provoca un sentimiento de culpa. Cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado que nos genere una culpa en el corazón, mire, hermano,
eso va a dañar nuestro corazón grandemente. Es decir, porque siempre vamos a tener ese sentimiento de culpa. Y si no logramos hacer lo que la Biblia dice, es decir, si alguno ha pecado, si hemos pecado, si ha habido algo que hicimos y no lo logramos presentar delante del Señor a tal grado que Dios pueda perdonar nuestra vida, entonces eso va a dañar nuestro corazón, va a dañar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a venir arrastrando por años ese sentimiento de culpa, que solo puede ser sanado o solo puede ser quitado por el perdón de Dios, que nadie más puede quitarlo de ahí. Han habido, por ejemplo, en la vida de muchas personas, de señoritas, han habido malas decisiones en el sentido de que de jovencitas se embarazaron y por alguna razón tomaron la decisión, en el camino tomaron la decisión de no llevar a cabo, y hoy está es más popular porque las leyes lo están aprobando, hermano, como que fuera venta de pan dulce, como que fuera venta de cualquier cosa, la famosa ley del aborto. Es terrible, hermano, es terrible cómo se defiende el derecho, como es mi cuerpo. Oí yo una jovencita decir: es mi cuerpo, yo tengo derecho a decidir con mi cuerpo lo que tenga que hacer. Y estaba defendiendo la ley o la propuesta contra el aborto. Entonces ella estaba diciendo: bueno, como es mi cuerpo, entonces yo puedo decidir lo que yo quiera. Y usted y yo sabemos que en la historia ha quedado registrado los miles y miles de abortos que se han realizado a escondidas. Pero que ese pecado, porque es un pecado, hermano, llamémosle, el aborto no es una opción para una persona que quedó embarazada. Bíblicamente eso es un asesinato. Le quieran llamar las leyes y le quieran llamar las personas de arriba, las que forman las leyes, de una o de otra manera, le quieran llamar un derecho, eso es un asesinato bíblicamente. Es un asesinato. Le están privando la vida a una persona, a uno que ni siquiera ha nacido todavía. Ahora, el problema es que en la angustia, en la desesperación, en el momento de crisis, muchas personas pueden tomar una decisión así, decir: bueno, yo voy a abortar porque eso va a ser lo mejor para mi vida. Pero después vienen arrastrando sentimientos de culpa de la muerte de una vida. Y hay gente que ha dado testimonio que por años han oído hasta llorar bebés. Han oído de que su bebé le llamaba. Bueno, tantas cosas que pueden suceder, hermano, porque el sentimiento de culpa está ahí. Ahora, ¿cómo se quita ese sentimiento de culpa? Si yo estoy bien claro, hermano, que el tiempo no sana el corazón. Eso estoy bien claro yo. El tiempo, mucha gente piensa que con el tiempo las cosas se van a ir calmando, se van a ir disipando, se va a arreglar todo con el tiempo, pero en realidad no. Las cosas que uno tiene bien metidas en el corazón, pasa el tiempo y en lugar de irse eliminando, se van arraigando más en el alma. Se van enraizando más en el corazón. Entonces los sentimientos de culpa, que pueden ser muchos, solo pueden ser, hermano, quitados del corazón a través del perdón que otorga Dios. Pero para que haya ese perdón, debe de haber una confesión delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a leer el texto, porque en el texto
prácticamente nos está dando la salida, pero que no mucha gente la encuentra. Dijimos primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 9. ¿Lo tiene, hermano? Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire, hermano, el sentimiento de culpa es un sentimiento por la transgresión que uno hizo delante del Señor. Dice: nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mire si confesamos, la clave para salir de la culpa es la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si al revisar nuestra condición, nuestra vida, uno se da cuenta que viene arrastrando algún sentimiento de culpa. Hoy es una buena noche, hermano, para decirle al Señor: Señor, mira, de plano yo pequé, pequé hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, porque mire, los sentimientos de culpa pueden ser tan lejanos en el tiempo, pero que están afectando nuestra manera de ser hoy, nuestra manera de actuar. Fíjese que lo que hay en el corazón, porque dijimos que lo que contamina verdaderamente al hombre no es lo que entra por nuestra boca, sino que lo que sale por nuestra boca. Eso es lo que contamina. Pero ojo con esto. ¿Qué es lo que sale de la boca? De lo que está en el corazón. ¿Está de acuerdo? De lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. ¿Por qué? Porque lo que uno, mire hermano, ¿cómo sabe uno que tiene algo que está mal en el corazón? Vaya, se lo voy a plantear de esta manera, a ver si me logro dar a entender. ¿Cómo sabe uno si está algo mal en el corazón? ¿Cómo sabe? Yo diría que hay 3 formas de averiguar. Número 1, lo que usted normalmente piensa. Si de lo que usted normalmente piensa es malo, es porque hay algo malo en el corazón. Número 2, si de lo que usted habla es algo malo, es porque hay algo que está mal en el corazón. Si usted constantemente usted está hablando, ¿qué le puedo decir? De enojo, de resentimiento, de odio, de amargura, de tristeza. Si usted constantemente está hablando de eso, es que eso es lo que hay adentro, porque la boca habla de lo que hay en el corazón. Amén, hermanos. Y número 3, la manera en que actuamos. La manera en que actuamos refleja lo que hay en el corazón. Entonces hay 3 formas de averiguarlo: lo que usted piensa, lo que usted habla y lo que usted actúa. Eso le va a dar un indicio de lo que hay en el corazón. Eso le da un indicio. Y si al revisar esos 3 elementos usted encuentra: Dios mío, yo de repente cuando me quedo solo, estoy en mi cuarto, estoy en cualquier, de repente empiezo a pensar tal y tal y tal y tal cosa, y siempre termino pensando en él. Y si eso es malo, eso es lo que hay en el corazón. Eso es lo que hay. Y si de repente usted en un lado, en otro lado, siempre está platicando y termina hablando de lo mismo, eso es lo que tiene uno en el corazón. Ahora, mi punto no es, hermano, averigüe usted lo que tiene ahí, ¿para qué? Si no vamos a hacer nada. Ese no sería el punto. El punto es que si encontramos que hay algo malo en el corazón, entonces vayamos a la presencia de Dios para que Dios opere en nuestra vida. Si encontramos que hay un sentimiento de culpa, que es lo que le estaba hablando de la primera enfermedad que estamos hablando, que puede matar nuestro corazón.
es que si descubrimos que hay un sentimiento de culpa, lo que tenemos que hacer es confesarlo delante de Dios y pedir perdón. Y Dios, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Él puede perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el cuidado que debemos de tener. Veamos una segunda enfermedad que puede matar nuestra vida también espiritualmente. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, en el verso 26 y 27, vamos a leer. Efesios 4, verso 26 y 27. La segunda enfermedad tiene que ver con el enojo. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Lo tiene? Dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a qué dice, hermano? Al diablo. Vamos a ver, déjeme, que estoy, el verso 32. Vamos a ver. Dice, el verso 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese que tiene que ver, cuando uno tiene un carácter de bravo, aleluya, cuando uno tiene un carácter de enojado, hermano, puede ser producto por muchas cosas, obviamente por el carácter y todo, pero fíjese que muchas veces el enojo está ligado a un sentimiento de dolor, a un sentimiento de heridas. Y como alguien me hirió, entonces yo lo expreso de esta manera. Yo lo expreso incomodándome o molestándome. Ahora, la Biblia da permiso para que nos enojemos, aleluya, pero no para que pasemos enojados mucho tiempo. Dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como dando a entender que el enojo no debería de durar más de un día, porque cuando se oculta el sol, usted y yo deberíamos de haber solucionado cualquier problema en el que estuvo involucrado nuestro enojo o nuestra molestia. Y antes de que el sol se oculte, usted y yo haber arreglado la situación tanto con alguien como con Dios. Eso debería de ser el orden. Ahora, usted y yo sabemos que a veces pasamos enojados más tiempo, hermano. Aleluya. ¿Cuánto tiempo se enoja usted? ¿Cuánto tiempo dura enojado? ¿Un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo? Ahora, porque eso se convirtió, en primer lugar, se convirtió en pecado en nuestra vida. Porque no seguimos la regla que el Señor nos dio. La regla que el Señor nos dio es: mira, te puedes airar, pero no peques. Y si se oculta el sol, ya se te convirtió en pecado. Ahora, el detalle es que, fíjese que normalmente ese sentimiento de enojo, y a mí me llamó mucho la atención, es que en el verso 32 el apóstol Pablo dice: miren, en lugar de ser así, en lugar de ser enojados, hay otra lista ahí que el apóstol da grande que puede uno estudiarla, pero déjenme quedarme con ese sentimiento. Dice el verso 32: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese que si alguien nos ha dañado, si nosotros cometimos un pecado, tenemos que ir a pedir perdón a Dios. Pero si resulta que mi sentimiento en el corazón es porque alguien me dañó a mí, ¿qué es lo que nos pide la Biblia? Así como Dios nos perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar a los que nos hirieron o a los que nos dañaron. Pero por supuesto estamos hablando de ¿cuántos creen que Dios nos perdona genuinamente? Tan genuino, hermano, que la Biblia dice que Él echa todos nuestros pecados en el fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Bendito perdón de Dios, hermano, que Dios no se acuerda más. Entonces, ese estilo de perdón, esa manera de perdonar, es la que Dios quiere que nosotros tengamos también. Que nosotros aprendamos a perdonar, porque hermano, los sentimientos de herida o resentimiento se pueden convertir, dijimos que uno no olvida con el tiempo, sino que se van enraizando más, y entonces los sentimientos de herida o resentimiento se convierten en una amargura. Y Hebreos dice que por guardar la amargura o por no sacar la amargura de nuestro corazón, podemos perder la gracia del Señor. Y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Nadie quiere perder la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos no quieren perder nunca la gracia del Señor? Puede levantar su mano si usted no quiere perderla. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Lograr perdonar. Porque si no perdonamos, entonces venimos arrastrando las heridas o venimos arrastrando los resentimientos. Note por favor que el sentimiento de culpa es por lo que nosotros hicimos. El sentimiento de resentimiento, de amargura, es por lo que nos hicieron. La salida de la culpa es pedir perdón por lo que nosotros hicimos. La salida de la amargura por lo que nos hicieron es que nosotros podamos perdonar. Y eso va a mantener nuestro corazón, mire hermano, saludable. Si el Señor se sentara para hacer radiografías de nuestro corazón, lo que nos diría el médico de ir a correr, el Señor nos diría: perdona a tu hermano. Haz unos 10 kilómetros de perdón. Aleluya. Haz unos 5 kilómetros, unas 2 millas de perdón. Porque solo así se va a volver el corazón saludable. ¿De qué me sirve a mí ir cargando la amargura si lo que va a pasar es que me va a matar? Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Vaya, veamos un tercer elemento. Sigamos avanzando porque el tiempo nos avanza un poco. Vaya a Lucas capítulo 12, versículo 15. Fíjese que hay otro sentimiento, otra enfermedad que puede matar nuestro corazón. Y es, por ejemplo, la avaricia. El día lunes hablamos un poco acerca de la codicia y vimos que son primos, fíjese hermano, son primos con la avaricia, son tocayos esos. Lucas capítulo 12, verso 15. ¿Lo tiene, hermano? Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos hasta el versículo 20. Ahí el Señor les habla de una parábola y este es el final de la parábola. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma
y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí, ¿qué dijimos? ¿Qué dice? Para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjese, hermano, que una tercera enfermedad que puede matar el corazón es la avaricia, es la codicia. El día martes identificamos, fíjese que todos los versos que usamos acerca de la codicia, vimos que al final el amor al dinero, el amor a las riquezas, el desear desmedidamente los bienes, hermano, al final de todos los versos que usamos, vimos que todos lo llevaban hacia el mismo lugar, hacia el desvío total de los caminos del Señor. Todos terminaban, todos los que codiciaban, todos los que amaban la riqueza, todos los que buscaban tener más bienes, al final todos terminaban extraviados del camino de Dios. Eso quiere decir que lo mata a uno espiritualmente, porque una persona que termina desviado de los caminos del Señor, ¿cómo está realmente? Muerto. Está muerto espiritualmente. Y entonces estábamos viendo que la avaricia o la codicia es una enfermedad que se puede meter en el corazón, tan así que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz, dice la Biblia. Fíjese, mire qué tan fuerte es la codicia y la avaricia, que dice que el amor al dinero es la raíz de ¿qué dice, hermano? De todos los males. De todos los males. Por eso, fíjese, hermano, que cuando hablábamos acerca de las enfermedades del corazón, cuando le descubren a uno esas cosas de diabetes, le dicen, mire, es que esta cosa, esto después le produce esto otro, esto le produce esto otro, esto le produce esto otro. Es que media vez le descubren a uno una cosa, mire, pareciera enramaje eso, hermano. Parece una rama de cosas. ¿Por qué? Porque con una cosa empiezan a derivarse otros males. Así es la codicia. Así es la avaricia. El deseo de tener más, el deseo de tener dinero, el deseo de tener abundancia, el deseo de tener riqueza, se le mete a uno en el corazón y lo empieza a matar a uno. La parábola que el Señor usa ahí es la de aquel hombre rico que empezó a hacer graneros, ¿se acuerda? Empezó a hacer graneros. Y empezó a hacer más graneros y más grandes. Y cuando ya tenía mucho, le dijo a su alma, ahora sí, alma, gózate en todo lo que tienes, en todo lo que has logrado. Gózate, oh alma. Y entonces el Señor es cuando le dice, necio, ahora mismo, ahora en la noche, vienen a pedir tu alma. Y lo que has hecho, ¿de quién va a ser? Ahora, ojo con esta parte. Porque en el último versículo que leímos, en el versículo 21, dice, 20 y 21 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Oiga esto, así es el que hace para sí, ¿qué? Tesoro. Y no es rico, ¿para qué? Fíjese, hermano, que buscando un comentario de esto, porque ¿cómo es eso de que uno hace tesoro y no es rico para con Dios? Buscando un comentario de eso, dice que el avaro siempre busca llenarse él. Es lo que está haciendo el rico, es llenarse él. Pero ser rico para con Dios es como lo que dice la Escritura cuando haced tesoros en el cielo, ¿sí? Haced tesoros en el cielo, donde no hurtan, donde no se corrompe, donde no se pierde nada. Haced tesoros en el cielo.
Y uno de los comentaristas que oí, que leí, dice que la manera más adecuada de botar la avaricia y botar la codicia del corazón es aprender a dar para el Señor, para Dios, las cosas del Señor. Fíjense, es aprender a dar. ¿Por qué? Porque es una válvula para que no se meta el dinero en el corazón. Es una válvula de escape. Por eso hace unos días o hace unas semanas, creo yo, hablamos un poquito acerca de lo que produce cuando uno le da al Señor. Y dijimos, y encontramos una cantidad de bendiciones. Que el Señor lo protege, que el Señor le añade más, que el Señor se convierte como en deudor de uno, porque dice que cuando uno le da al pobre, a Jehová le presta, dice. Yo en mi vida había visto el pasaje, pero de plano no se me había venido a la mente cómo le puede prestar uno a Dios, si Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero la Biblia dice que cuando uno da al pobre o da al necesitado, a Jehová le presta, dice. Aleluya. Ahora, Dios siempre paga. Siempre paga. Porque Dios no se queda con nada. Por eso al final de los tiempos, cuando aparta a unos a la izquierda y a otros a la derecha, les dice: venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, desnudo estuve y me vestiste. Y le preguntan: Señor, pero ¿y cuándo? Cuando lo hiciste a alguno de mis pequeños, dice, me lo hiciste a mí. Entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo evitamos que nuestro corazón se llene de codicia y de avaricia? ¿Cómo logramos que no se nos pegue ese amor al dinero? Aprendiendo a dar, aprendiendo a hacer tesoros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, sigamos un poquito más, yo ya voy a terminar. Veamos una última enfermedad. Usted vaya viendo, hermano. Mire, si usted hiciera una evaluación hoy, por ejemplo, de esta última parte, cuán dador o cuán generoso usted ha sido para Dios. Uno puede medir lo que está en el corazón. Puede medirlo. No que para Dios es importante lo que usted dio o cuánto dio, sino el corazón con que lo dio para el Señor. Amén. Eso es importante. Bueno, y número 4, veamos otro elemento. Santiago capítulo 4, verso 2 al 3. Santiago capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 1, del 1 al 3. Ahí estamos, hermano. Dice así la escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Oiga esto: porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aleluya.
Dejémoslo hasta ahí. Fíjese que este pasaje me llamó mucho la atención porque al final de los 3 versículos, pues obviamente da a entender que el problema está en que pedimos mal. No recibimos porque no pedimos. Pero si pedimos, dice, pedimos mal. Porque pedimos para nuestros deleites, pero deleites de la carne, ¿verdad? Y entonces hay un problema aquí. ¿Por qué vienen las guerras? Por las codicias, por las envidias, a veces por los celos. Fíjense que a veces podemos caer en el error de ver, por ejemplo, que a algún hermano o a alguna hermana, pues el Señor lo está bendiciendo. Y cuando Dios está bendiciendo a alguien, podría en algún momento hacernos sentir como mal a nosotros, como celosos por eso o envidia por eso. Y el problema es que inclusive nos enfocamos en la persona, pero al final realmente con quien estamos un poco molestos es hasta con Dios. Le voy a explicar por qué. Porque al final estamos diciendo, Señor, y a ese ¿por qué lo bendices? Y a aquella ¿por qué lo bendices? Señor, mire, ¿por qué? Y entonces caemos en el error de desear lo que está recibiendo alguien, pero en lugar de pedírselo a Dios nosotros, pero de la manera correcta. Entonces yo no le voy a pedir, Señor, dame lo que a fulano le estás dando. ¿Y por qué se lo estás dando a él? Esa es una manera incorrecta. Nosotros deberíamos de aprender a pedirle al Señor y decir, Señor, dame lo que tú tienes para mí, lo que tú has preparado para mi vida. Lo que Dios le está repartiendo a fulano, a sutano, a mengano, a quien sea, eso se lo dieron a él porque viene del corazón de Dios. Pero entendemos que lo que le han dado a un hermano nos lo puede dar Dios a nosotros también, ¿sí o no? Siempre y cuando tengamos el corazón correcto. Siempre y cuando tengamos la petición correcta. Señor, yo no te estoy pidiendo esto porque se lo diste a fulano. Señor, al final, Señor, dame lo que tú quieras, lo que está en tu voluntad, lo que está en tu propósito, lo que está en tus planes. Porque el problema es nuestra manera de pedirle a Dios. Aleluya. Siempre vimos, por ejemplo, la vida de Ana, que de alguna manera lloraba, dice la Biblia, que lloraba en el altar y lloraba en la presencia del Señor, pero probablemente la petición de Ana era enfocada a lo que le daban a quién, a Penina. Y entonces su oración estaba enfocada en aquello que estaba recibiendo Penina de parte de Dios. Señor, ¿y por qué le das tantos hijos a esa mujer? ¿Por qué le das hijos a los que no lo quieren? Mire, ese es un error. ¿Por qué le das hijos a fulano, a sutano? No, a mí, ¿por qué no me das? Es una petición incorrecta. Lo que debemos aprender a hacer es lo que dice el apóstol Santiago: pedís y pedís mal. La manera correcta de pedirle a Dios es: Señor, tú me vas a enviar a mí lo que tú quieras, y yo voy a recibir y voy a estar contento y alegre con lo que tú me envíes, con lo que tú me mandas, con lo que tú me das. Una de las razones por las que no alcanzamos lo que queremos es porque no nos sentimos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y entonces, al no sentirnos contentos de alguna manera, pues estamos siendo malagradecidos con Dios. Porque todo lo que Dios nos da, debemos ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Debemos ser agradecidos, aunque sea tiempo de escasez,
o aunque sea tiempo de dificultad, debemos ser agradecidos con Dios. Por eso Pablo dice: yo sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, para todo y en todo estoy preparado, estoy listo para todo. Como diciendo, yo tengo contentamiento con lo que Dios me da. Así debemos ser nosotros. Y decirle: Señor, no, yo no quiero lo de aquel, yo quiero lo que tú tienes para mí. Eso es. Porque ya sea la codicia o los celos o la envidia pueden matar nuestro corazón. Nuestra vida espiritual la pueden matar. No es lo que entra por nuestra boca lo que contamina, sino lo que sale. Y lo que sale de nuestra boca es lo que está en el corazón. Entonces, cuando yo no sé si usted, mire, yo estoy más que seguro, porque yo creo que todos en alguna ocasión podríamos haber sentido esa experiencia de sentir: ¿por qué Dios bendice a este fulano tanto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué a este le va bien y a mí no me va bien? Ese sentimiento es un sentimiento que no debe de estar en el corazón, que debemos alejarlo, debemos sacarlo de nuestra vida. ¿Y cómo se saca? Bueno, primero pidiendo perdón por eso, ¿verdad? Pero segundo, aprendiendo a estar contento con lo que Dios nos manda. Y si tiene algo que pedir, pídalo de manera adecuada. Señor, lo que tú me vas a mandar, yo lo espero con los brazos abiertos, Señor. Yo estoy listo para recibirlo, porque yo estoy más que seguro de que Dios tiene algo que quiere bendecirlo, hermano, o que quiere darle. Yo estoy más que seguro en eso. Pero cuando envía a Dios la bendición, que no es lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos lo que le mandaron a aquel, y ahí ya se volvió complicado. Porque para ti Dios tiene una cosa y para aquel tiene Dios otra cosa. Para fulano tiene Dios algo, para ti tiene Dios otra cosa. No necesariamente lo mismo. Por eso usted ve que cuando Dios habla de los dones espirituales, dice: y Él reparte. ¿Qué más claro, hermano? ¿Qué más claro puede uno verlo cuando habla de los dones y dice: Él reparte a quien Él quiere y lo que Él quiere? No reparte como uno pidió, fíjese. Aunque dice la palabra que puede pedirlo uno, pero no reparte según lo que uno pidió. Reparte lo que Él quiere y a quien Él quiere y cuando Él quiere. ¿Qué más claro puede decir Dios? Hermano, mira, no te fijes en lo que yo le di a fulano, espera mejor lo tuyo, porque eso nos va a mantener saludables. Nuestro corazón va a estar saludable, en lugar de estar esperando lo que le están dando a otro. ¿Cuántos dicen amén? Mientras Ana miraba a Penina, su corazón vivía amargado, hasta que fue a Dios y le dijo: Señor, si tú me bendices. Mire el gran cambio que surgió en esa oración. Si tú me bendices con un hijo, Señor, yo te lo voy a entregar a ti. ¿Se acuerda que así fue la oración? Parecida, pues, no las mismas palabras, pero: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Dios vio eso como una oración adecuada. Cuando lo que Dios te da sirve para el propósito de Dios, entonces está en el orden, está en la línea que Dios quiere. Te da un hijo para que tú se lo dediques a Él. ¿Qué mejor, hermano? ¿Qué mejor? Te da Dios un carro para que tú se lo dediques a Dios.
Te da un trabajo para que en el trabajo sirva de testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces se alinea lo que estás recibiendo, se alinea al propósito eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie un momento. Yo quiero cerrar con esta reflexión, quizás al final. ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? ¿Y cómo actuamos? Si al revisar esas tres cosas uno descubre que algo no está bien, algo hay que ir a hacer en la presencia de Dios, ya sea pedir perdón, ya sea perdonar, ya sea aprender a dar, o simple y sencillamente decirle, aprender a pedir las cosas a Dios. Pero algo tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Cierre sus ojos un momento.